Tenemos un invitado, Diego Rodríguez. Sí, Diego Rodríguez es secretario de la Sociedad Uruguaya de Tabacología y precisamente, bueno, le damos las buenas tardes. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la invitación. A las órdenes. Bueno, un poco lo que planteábamos en la encuesta motiva de algún modo esta entrevista. Saber cómo perciben ustedes desde la cátedra, desde la academia, que este gobierno ha continuado una política que comenzó Tabaré Vázquez, se continuó, se prolongó por los 3 lustros de izquierda, y cómo ven ustedes que se ha tomado, cómo este gobierno ha tomado estas políticas, en qué medida las ha profundizado o si se han bajado algunas varas. Sí, es importante, yo creo que rescato lo que mencionaban ustedes de que esto es una política de Estado, ¿no? Recordemos que inicia firmando Valle, en el gobierno de Valle en 2004, firmando el convenio marco del control de tabaco. Sí. O sea, quien compromete al país a cumplir con el convenio marco es Jorge Valle, en su salida, casi en su salida, ¿no? Luego vino Tabaré Vázquez, quien fue el principal impulsor de todo lo que pudimos ver que sucedió después, todo bajo las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? No fue que a Tabaré Vázquez también se le ocurrió de la nada las políticas. Lo que pasa que Uruguay fue ejemplo en que fue de los países que más implementó las recomendaciones, que estaban ya estudiadas y basadas en evidencia, y que bueno, que no todos los países pueden avanzar porque siempre hay intereses creados comerciales que se contraponen con lo que son los intereses en la salud. Entonces ahí empiezan a haber diferencias entre los países de hasta dónde pueden avanzar y hasta dónde no. Eso nos lleva al día de hoy de que a partir de aproximadamente 2020, podríamos decir, quizás un poquito más adelante, empezamos a ver algunos cambios que no eran tan positivos y que no iban principalmente en cuanto a las recomendaciones internacionales. ¿Las medidas hoy son más laxas? ¿Hay mayor laxitud? Sin duda. Hoy estamos observando, por además nos llegan, a la sociedad civil nos llegan denuncias también de cuestiones que se están incumpliendo. Hoy en día se han violado los espacios libres de humo, ¿no? Yo creo que acá, o en cualquier lugar o en cualquier oficina, que hoy en día se fume adentro como se fumaba antes, ¿no? Sí, o sea, sí, es impensado. O sea, eso logró las políticas de control de tabaco, cambiar culturalmente lo que aceptábamos y que no estaba bien. Un cambio de paradigma. Es un cambio cultural de la sociedad, que lograr un cambio cultural de la sociedad lleva años. Hoy en día estamos viendo que se empiezan a vulnerar algunas de esas normativas por la laxidad en la fiscalización. Eso implica que, ¿qué pasó? En realidad, cuando empieza el 2020, habían 13 fiscalizadores que estaban dedicados exclusivamente al control de tabaco. En realidad, después, durante el mandato de Salinas, es el contrato de 10 de esos fiscalizadores, que era una cooperativa de ex trabajadores de Philip Morris, bueno, no se los renovó y al no renovarse se quedaron solo con 3 fiscalizadores que son propios del Ministerio de Salud Pública. Esa fiscalización hoy en día no está dando abasto, o sea, no pueden ir en todos los horarios a hacer control, van a donde pueden, en Montevideo, en Canelones, en la metropolitana, y tampoco están pudiendo llegar a todo el país como se debería. Diego, disculpa, ¿qué es lo que controlan? ¿Oficinas públicas? ¿Qué exactamente es lo que fiscalizan? Puntos de venta, o sea, todo lo que implica las políticas de control de tabaco, que entre ellos, por ejemplo, implica que no se pueda hacer publicidad, promoción y patrocinio de los productos. Eso es, así como no los podemos ver en televisión, radio, en los medios de comunicación, ni en las redes sociales, tampoco lo podemos ver en el punto de venta. Uno va a un kiosco y no puede haber publicidad de tabaco. Simplemente lo que está por normativa es que tiene que estar la lista de precios, pero sin ninguna imagen, ninguna publicidad que te incentive a la compra. Eso hoy en día, incluso hasta eso, se está vulnerando y es parte de lo que controlan estos fiscalizadores. Ir al punto de venta, ir al boliche para ver si se está fumando o no en espacios cerrados. Entonces, incluso acá lo que está pasando también hoy en día, la industria tabacalera generó nuevos productos, lo que todos conocemos como el vapeo, ¿no? En realidad esos productos son generados para captar a los jóvenes principalmente y luego la evidencia ha mostrado que se pasan a lo que es el consumo de tabaco. ¿Qué pasa? Hoy en día se piensa de que el vapeo no está regido por ninguna normativa. Entonces yo puedo vapear en un lugar cerrado, pero no puedo fumar. Bueno, en realidad eso está mal, están incumpliendo. La normativa ya prohíbe también el vapeo. No se puede ni fumar ni vapear, o sea, lo que corre para el producto de tabaco, corre para el vapeo porque los vapeadores, o sea, los cigarrillos electrónicos, son parte de los productos de tabaco. O sea, son productos que tienen nicotina y tienen líquidos que contienen, o sea, están fumando químicos, ¿no? Es por decirlo de una forma muy simple. Por lo tanto, corren las mismas normativas. Eso es lo que está pasando, que al no poder ir a fiscalizar, bueno, en algunos lugares eso no se está cumpliendo. Quizás están aprovechando cierto vacío legal ahí, ¿no? En realidad están regulados.
Lo que pasa que, dos cosas. Entonces están aprovechándose del desconocimiento Exactamente. de la ley. Exactamente, porque la industria lo que ha hecho es generar como un clima positivo en torno a estos dispositivos, donde argumentan que en realidad son de menos riesgo, cuando en realidad no es así. Cuando además, bueno, justamente lo que fundamenta ese discurso ha sido generado a partir de la industria tabacalera. Entonces, claro, pero sí han logrado permear a la juventud, ¿no? Principalmente a los jóvenes que están dirigidos. Uno puede ver el formato de estos dispositivos y justamente están usados para captar a los jóvenes, y la principal publicidad que se hace vulnerando las normativas de Uruguay es a través de redes sociales, principalmente Instagram. Políticamente, ¿es cierto que el Programa Nacional de Control del Tabaco está acéfalo hoy, no tiene director? Exactamente, es así. Es una de las cosas. Nosotros ayer nos reunimos con la ministra de Salud, Karina Rando, justamente por varias preocupaciones que tenemos y que nosotros como sociedad civil además participamos continuamente de algo que se llama la Comisión Asesora, porque nosotros no es que, a ver, nos preocupan las cosas, pero también participamos y tratamos de aportar y apoyar. En esa participación vemos lo que está sucediendo y sabemos el estado real de las políticas. Hoy en día, la directora del programa renunció el viernes fue su último día, si bien ya lo había anunciado con tiempo, no es algo que lo teníamos inesperado, pero al día de hoy no hay nadie nombrado o nombrada para ese cargo. Eso nos preocupa, porque hoy en día al estar acéfalo, bueno, no hay nadie que dé una conducción al programa. Diego, en su momento contribuyó a que Tabaré Vázquez fuera un médico llevando esta causa adelante, e incluso creo que Salinas también tenía como un compromiso personal con este tema. Bueno, lo de Tabaré Vázquez sí, lo vimos todo y yo creo que sí vino por ahí. Lo de Salinas no sabría decirlo, porque en realidad Salinas, si bien era médico, el Ministerio de Salud Pública, bajo su dirección, firmó 2 decretos. Uno fue que habilitó los productos de tabaco calentado, y el otro fue... ¿Eso incluye el vapero que estamos mencionando? No. Eso es bueno aclararlo, porque Sí. a veces se piensa que se habilitaron las dos cosas. En realidad, se habilitó el tabaco calentado, que lo que hace es, como dice la palabra, es un dispositivo que calienta tabaco. Ajá. Es como, yo mal lo digo, la pipa moderna, ¿no? Pero en realidad son dispositivos electrónicos que tienen una apariencia tipo hasta de pendrive. Por otro lado, el año pasado todos sabemos la polémica que se generó a partir del decreto que flexibilizaba lo que era el empaquetado neutro, ¿no? Una medida que estaba tomada en base a evidencia científica. Y bueno, y eso también lo firmó el Ministerio de Salud Pública. Y en un momento incluso Salinas salió a argumentar en que el cigarrillo legal respecto del de contrabando era de mejor calidad. Eso un ministro de Salud no lo puede argumentar. No, es un mal argumento, claramente. Todos sabemos que cualquiera sea el cigarrillo que se fume, es malo para la salud. Tiene 7.000 sustancias. O sea, no importa si viene de contrabando o no. Y incluso el tema de contrabando, que fue la principal argumentación que utilizaron, desde el Ministerio de Salud Pública no se ha aplicado algo que se llama el protocolo para eliminar el comercio ilícito. Eso, entre otras medidas, implica que hay que hacer un registro de los puntos de venta. ¿Por qué? Para saber quiénes realmente tienen la posibilidad o deberían de estar, son los habilitados para vender tabaco, y también para tener un control justamente de quiénes pueden y quiénes no. Y quiénes no, bueno, controlarlos justamente con, por ejemplo, el Ministerio del Interior o incluso aduanas, ¿no? Que no debería dejar pasar lo que es el contrabando. Y ahí me quiero detener en una cifra, porque se empezaron a manejar muchas cifras en este último tiempo. El contrabando en Uruguay, las últimas cifras oficiales lo establecen que estaba en el 12%. Eso fue una medida que se tomó en el año 2009, se midió en el año 2009, y casi 10 años después se volvió a medir. Durante esos 10 años que ya estaban efectivas las políticas de control de tabaco, incluso hubieron aumentos de impuestos en el medio, porque justamente esa es otra política recomendada, se mantuvo en el mismo nivel el contrabando, 12%. En ese mismo tiempo, como hoy, la industria dice que está en el 30%. No solo eso, las propias encuestas que manejan, que no son oficiales, muestran que el contrabando principalmente se distribuye por canales legales, por decir una forma. O sea, el principal contrabando se distribuye en kioscos, almacenes Ferias. Bueno, pero las ferias representan en el interior un 7% y en Montevideo un 30%. Uf. Pero el resto, o sea, el 70% va por kioscos, almacenes y supermercados. Sí. Sí, comercio establecido. ¿Y quién los distribuye? Sí. Diego, el año pasado hubo unas declaraciones muy polémicas del presidente cuando se entendía que la ley de inversiones favorecía a las empresas tabacaleras. Y recuerdo que en rueda de prensa le preguntaron si determinadas decisiones del Ejecutivo era para favorecer a las tabacaleras, si ellos lo habían solicitado.
creo que tenía que ver con el empaquetado también, corregime tú. Y él contestó, no, si me lo va a pedir una fábrica de chicles. Fue por lo menos polémica y no irrisoria, sino más bien cuestionables las declaraciones del presidente en ese momento. ¿Qué pasó desde entonces? Cuando la opinión pública sancionó al presidente por estas declaraciones y por las decisiones en sí misma. Sí, creo que no fueron unas declaraciones felices por la forma en la que los dijo además, ¿no? Una forma, desde mi perspectiva, sobradora, porque ya habían hecho el otro decreto y no había pasado nada. Pensaron que con este iba a pasar lo mismo y no sucedió. Por esto que hablábamos hoy, ¿no? Que ya tenemos un cambio cultural respecto al consumo. Lo que pasó ahí, primera cosa, que va en contra de lo establecido el convenio marco, donde hay un artículo que es el 5.3 que dice que el Estado no puede tener conflictos de intereses con la industria tabacalera y no puede permitir la interferencia de la industria. Tomar decisiones porque te lo pidió la industria, me animaría a decir que casi como hablamos comúnmente, ¿no? En la tapa del libro del convenio marco, dice que los intereses de la industria tabacalera son contrapuestos a los intereses de la salud pública. Por lo tanto, mi presidente está tomando una medida para favorecer a la industria yendo en contra de la salud pública. No es lo que espero del presidente. A partir de ahí, nosotros de la Sociedad Uruguaya de Tabacología iniciamos acciones legales contra el decreto, ¿sí? Se hizo una acción de amparo. Esto fue un juzgado de familia por todo lo que implicaba el consumo de tabaco y la promoción del consumo de tabaco que se estaba dando. La jueza de familia, en su sentencia, establece un paréntesis a la normativa, dice que no se puede aplicar hasta que se decida en otra instancia qué pasa con el decreto. Esa otra instancia hoy en día es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde nosotros también iniciamos la acción de nulidad de ese decreto, estamos pidiendo que se anule el decreto, y eso hoy en día está en el tribunal. O sea, el tribunal en breve tendría, o esperamos que en breve, a veces llevan años, en breve tendría que decidir sobre si el decreto queda o es anulado. A eso ya hay una respuesta desde el Estado, y el Estado se centra, en la respuesta del Estado, la mitad de la respuesta se dedica a desacreditar a la Sociedad Uruguaya de Tabacología como una sociedad que no puede llevar adelante esta causa. Cuando ya tenemos a una jueza que dijo que sí y que en realidad nos dio a favor a lo que estábamos solicitando nosotros. Y por el otro lado habla del tema del contrabando, justificando lo del tema del contrabando cuando todos sabemos que el contrabando, o sea, controlar el contrabando es aduanas, Ministerio de Interior, y aplicar un protocolo que Uruguay ya tiene desde hace años, que está tratando de aplicar y no se aplica. El mismo Salinas lo admitió en su momento. Ahora, ustedes vienen de reunirse con la ministra de Salud Pública, con Karina Rando. ¿Qué devolución, qué receptividad vieron en ella? Bueno, nosotros creemos que la reunión de ayer fue muy positiva. Vimos una ministra con un perfil totalmente al que era de Salinas, una ministra receptiva, escuchó. Yo creo que la ministra no tenía clara la dimensión de todo lo que implican las políticas de control de tabaco. Creo que ayer varias de esas cosas quedaron claras. Se comprometió a avanzar en las políticas de control de tabaco, en no retroceder por lo menos, ¿no? Por lo menos lo que pase por decisión del Ministerio de Salud Pública. Ella dijo que no se iba a retroceder en las políticas y se va a tratar de avanzar en lo que es registro de punto de ventas. Apoyo a los programas de cesación, ¿no? Hoy en día nosotros decimos, bueno, por decir algo, dejen de fumar. Bien. ¿Y cómo me ayudás para dejar de fumar? Claro. Bueno, hay una ley que establece que vos tenés que ayudar, los prestadores de salud tienen que ayudar, tienen que ofrecer programas de cesación. Eso tampoco se está cumpliendo como debería. Bien. Entonces la ministra se comprometió a varios de estos puntos a poder avanzar. Obviamente, subió en marzo, es entendible que esperamos que en realidad pueda avanzar en este periodo que le queda. Diego, y en tema números, ¿cómo podemos decir que está el Uruguay hoy en cuanto a enfermedades asociadas al tabaquismo? Bueno, en realidad ahí lo que podemos hablar, a ver, hay estudios, los últimos estudios que se hicieron mostraron que las políticas de control de tabaco redujeron lo que es el infarto agudo de miocardio, ¿sí? Inmediatamente mostraron esa efectividad. Por fuera de eso, la prevalencia del consumo de tabaco hoy en día está en un 19%, ¿sí? Muestra que la aplicación de la política, desde que se inició, que estábamos cerca de un 30%, se redujo considerablemente. Eso en población adulta. En población joven también se redujo a un 9% esa prevalencia. Las políticas tuvieron un gran impacto en los jóvenes porque justamente cada vez hay menos chance de iniciar a fumar. ¿Por qué? Porque no reciben publicidad, porque el precio estímulo no está tan permanente. No hay un estímulo permanente y por eso la industria también genera estos otros productos para poder llegarle a los jóvenes, para poder captarlos. Y porque se crea conciencia. Exactamente. Porque yo cuando era chico no era al revés, eras un vivo si fumabas. Totalmente. No era que te hacía mal para la salud. Claro. Era algo que era
era de... Aceptado socialmente, además. Es más, no. No, de yo hecho para era no cool. fumar- Claro. yo Hay que ir a nunca- Hollywood nomás. Escuchá, yo nunca fumé en mi vida, nunca. No sé, viste, no era algo que no... Pero me costó decidirlo, porque todos mis compañeros a los 13, 14 años, 15 años fumaban todos. Y yo era el gil que no fumaba. Claro, y si fumabas era hacer langa. Me claro. costó. Llegué a intentar y no pude un cigarro. No pude. Odio tragar el humo, pero bueno, pero por suerte. Y nunca fumé en mi vida. Pero te digo, era un tema. Hoy en día no sos, digamos, No, puede ser que hoy sea, está bien pero visto sabés que hace no mal. fumar, claro. Esto Exacto. como tomar alcohol en exceso, Claro, o sí, sí, en sí. exceso, o drogarse, digamos. Totalmente. ¿Cuánto cuestan estos aparatitos de vapeo? Bueno, nosotros no lo tenemos medido acá en Uruguay, porque en realidad no está permitido venderse. Así que no sabría dar una cifra exacta. En realidad son accesibles para el público. Sí, porque si los consumen los jóvenes, entiendo que los pueden comprar. Exacto. Pero no sabría decir una cifra concreta Diego, sobre... una consulta. ¿Estas políticas antitabaco se resintieron en el gobierno de Mujica? Es decir, tras el primer gobierno de Vázquez, cuando asume Mujica, ¿hubo un retroceso en las medidas? Bueno, durante el gobierno de Mujica, estábamos también en lo que fue el juicio de Philip Morris, ¿no? Me parece que estuvo muy concentrado ahí el esfuerzo. Recordemos que Tabaré Vázquez también tuvo que salir a apoyar esa situación. Pero sí hubo un problema en cuanto a lo que es la asequibilidad del producto. La asequibilidad del producto, para hablarlo mal y pronto, es cuánto los uruguayos pueden, o en realidad el consumidor de cigarrillos puede, qué tan fácil le es acceder al cigarrillo, ¿no? El convenio marco determina de que vos tenés que ir aumentando ese precio de alguna forma, a través de impuestos principalmente, para que justamente cada vez sea menos accesible el poder comprarlo. Durante el gobierno de Mujica lo que pasó es que no se tocó los impuestos y eso llevó a que la asequibilidad, en realidad creció la asequibilidad y cayó lo que en sí era el costo que representaba para el bolsillo de los uruguayos poder acceder al cigarrillo. Por lo tanto, sí, durante el gobierno de Mujica la gran falencia que hubo fue en el tema de precios, que también lo estamos viendo. Después vino Tabaré Vázquez nuevamente, eso se trató de corregir, llegando hasta el 2020 con un aumento paulatino y de 2020 para acá nuevamente cae lo que es el costo de poder comprar un cigarrillo, se hizo más asequible nuevamente. Diego, muchas gracias por tu presencia acá. Muchas gracias a ustedes.